Hola, buenos días. Soy Pamela Serle y voy a presentar ahora o dar inicio a la charla magistral correspondiente al eje 2, políticas públicas y desafíos en el desarrollo de espacios libres de violencia en la niñez. Invitamos a Lucas Silva, director académico de la Facultad de Administración, Ciencias y Educación de FARMAT. Es profesor del Instituto Pedagógico Brasileño. Lucas es doctor en Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais. Recientemente editó el libro Violencia en Medio Escolar, Singularidades y Universalidades en Estudios Internacionales, Brasil, Chile, Portugal y Estados Unidos. El libro contribuye al debate sobre la violencia en las escuelas, reconociendo sus alarmantes índices que denuncian el crecimiento de actos violentos cometidos o que afectan a los más diversos segmentos de la población a nivel mundial, o por la perplejidad que afecta a los estudiosos del fenómeno. Hoy Lucas viene a compartir algunos de sus resultados de la publicación respecto del contexto brasileño. Lucas, te damos la bienvenida y te recordamos que cuentas con 20 minutos para la charla magistral y 5 minutos antes del término te informaremos de ello. Olá pessoal, meu nome é Lucas Eustáquio de Paiva Silva, sou professor e pesquisador aqui no Brasil e especificamente da Faculdade de Administração, Ciências e Educação FAMART, que fica aqui no estado de Minas Gerais. É um grande prazer participar do congresso, agradecer de antemão o convite da Alejandra Santana, da Isabela Cuneu e da Bárbara Esperro, né? Ou seja, houve esse convite muito simpático, né, que eu fiquei muito honrado com ele. Então, queria aqui, de antemão, agradecer, né, pelo convite e pela possibilidade de poder falar um pouco da temática da violência escolar. E a proposta que eu trouxe é para a gente discutir como que a temática da violência em meio escolar vem sendo trabalhado no Brasil, né? Então, a proposta da minha fala, a proposta desta apresentação é, de uma certa forma, apresentar um panorama de como que está ocorrendo as produções acadêmicas no Brasil, né? De como que vem sendo desenvolvido, quais as temáticas que mais aparecem aqui no Brasil em relação à temática, em relação ao fenômeno da violência em meio escolar, né? Então a proposta é essa, ou seja, a apresentação que eu trouxe tem o título de Violência em Meio Escolar no Brasil, Perspectivas Socioantropológicas e Educacionais, né? Muito bem, então a gente inicia essa discussão sobre a temática da violência no Brasil na década de 80, né? Então, em 1980, que a temática da violência em meio escolar começa a ser pensada aqui no Brasil, né? De forma específica, no ano de 1982, quando uma pesquisadora de São Paulo, né, da Universidade Unicamp, começa a desenvolver a sua dissertação de mestrado sobre a questão da violência. Mas por que a questão da violência, de uma certa forma, da violência escolar, vai aparecer no Brasil apenas na década de 80? Então, fazendo um pouco essa contextualização, é importante a gente dizer que a pesquisa em educação no Brasil, ela começou de forma tardia, né? Então, assim, ela começou em 1938, mas os programas de pós-graduação e stricto sensu, ou seja, mestrados e doutorados, eles só vão aparecer no Brasil a partir da década de 70, né? E ainda assim, até de 1938, com a criação do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos Anísio Teixeira, de 1938 até o final da década de 70, as pesquisas no Brasil estavam muito voltadas ainda em uma perspectiva macro, né? As pesquisas muito mais tentando fazer uma análise mais geral sobre como andava a educação no Brasil em determinadas áreas, da alfabetização, da aprendizagem, né, das avaliações, do financiamento na educação, das políticas educacionais. Então, tentava fazer de uma certa forma uma análise mais macro.
A partir da década de 80, esses próprios pesquisadores que foram se fortalecendo no campo acadêmico, nos programas de pós-graduação e estrito sensu, e tendo relações com outros pesquisadores de outros lugares do mundo, ou seja, de forma específica na Europa e nos Estados Unidos, começaram a entender que as pesquisas macros, elas respondiam a algumas perspectivas sobre alguns fenômenos, mas outros fenômenos assim, sociais e outros acontecimentos, outros objetos que estavam sendo vivenciados no ambiente escolar não eram abordados, né? Então, assim, a ideia de que havia a necessidade do pesquisador entrar para dentro da escola, né? Ou seja, era a necessidade, de uma certa forma, de entender o que estava acontecendo ali naquele ambiente escolar, né? E aí, a partir da década de 80, as pesquisas qualitativas começaram a ganhar muita força. E aí nós temos a questão da interação horizontal entre os próprios alunos, a relação vertical entre professores e alunos, a organização escolar, o cotidiano escolar, né? A questão da indisciplina também foi um novo objeto que apareceu neste contexto. E aí nós temos, sim, a questão da violência que foi aparecendo, né? Então, assim, fazendo a primeira ligação com esse contexto da produção acadêmica no meio acadêmico, a gente pode dizer que ela inicia na década de 80 por conta de todo esse processo tardio da pesquisa em educação no Brasil, né? E da falta de entrada da pesquisa de forma tardia, né? Da pesquisa qualitativa e do entendimento da necessidade de entender os conflitos e as relações, as interações que eram acontecidas dentro do ambiente escolar, ok? Por outro lado, de uma forma mais política, a década de 80 também foi o período da redemocratização no Brasil, né? Então, ou seja, até 84 ali, a ditadura militar no Brasil que durou por 20 anos, de 64 a 84, não é? E aí nós temos, nesse período da década de 80, essa transição do processo de redemocratização no Brasil. Esse processo de redemocratização no Brasil trouxe, de uma certa forma, visibilidade a vários grupos assim, sociais que em um certo momento, neste momento de redemocratização, elas começaram a aparecer, né? E aí sim, ou seja, a primeira demanda em relação da comunidade frente à escola foi no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, em que numa periferia, numa área periférica, pais se juntaram em uma comunidade, em uma associação, para defender a segurança na escola. Esse foi o primeiro relato em jornais que na época começaram a aparecer no Brasil, de comunidades, de pais se preocupando na escola sobre a questão da violência, né? Então, naquele momento, ainda as pesquisas acadêmicas elas não tinham sido desenvolvidas, mas a mídia, de uma certa forma, né, e algumas comunidades já estavam se organizando para o combate das violências que aconteciam na escola. Agora, de uma certa forma, também não sabia qual violência era essa, né? Porque a gente entende que a violência escolar ela é multifacetada, né? Ou seja, ela tem vários rostos, ela tem várias possibilidades, várias dinâmicas. Então, o que acontece? Na verdade, como não tinha uma pesquisa científica e era uma análise muito leiga aí daquele contexto, eles não sabiam muito bem quais os tipos de violência, mas talvez uma muito forte, era a questão da depredação escolar. E essa questão da depredação escolar vai ser a temática principal que a Áurea Guimarães ela vai pesquisar na década de 80, ou seja, de forma específica em 1982, com a sua dissertação de mestrado, chamado A Escola e Violência, Relações de Vigilância, Punição e Depredação Escolar. Então, essa foi a primeira pesquisa no Brasil, em 82, só abrindo um parêntese, no Brasil, na década de 80, apenas 2 pesquisas foram feitas no campo, ou seja, no campo da educação e pesquisando a questão da violência escolar. Aí nós temos a Áurea Guimarães. Ela fez a sua dissertação de mestrado, o título é aquele que eu disse, Escola e Violência, Relações de Vigilância, Punição e Depredação Escolar. E aí nós temos a sua tese de doutorado, que foi em 1989, com a temática de a depredação escolar e a dinâmica da escola, né? Muito bem. A Áurea Guimarães, ela vai investigar, ou seja, ela se propõe pesquisar essa questão
da violência escolar, um dos fatores que fez ela se mover para pesquisar o a se referido fenômeno é que havia já naquele contexto uma intensa visibilidade midiática sobre a questão da violência e existia uma construção de um imaginário a ser popular que dizia que a violência na escola acontecia por conta da marginalidade negra, ou seja, aí acontecia de forma maciça nas periferias e de forma específica com a marginalidade os negros que atacavam as escolas. E, por outro lado, a falta de manejo do próprio docente na relação com o estudante. Esse foi um dos sensos comuns, né? E aí, Áurea Guimarães, ela vai, de uma certa forma, desmistificar esta ideia. Na verdade, a Áurea Guimarães, ela vai mostrar, na sua dissertação de mestrado, que a depredação escolar acontecia tanto em áreas periféricas quanto em áreas de classe média alta no Brasil. Isso quer dizer que, de uma certa forma, a violência escolar, ou seja, a questão da depredação não era, de uma certa forma, a questão da marginalidade negra, porque acontecia também em bairros muito ricos, né? Na verdade, ela percebia que o efeito da violência era muito maior a partir do momento que a escola era desorganizada. Então, quanto a escola era maior, quanto a escola tinha uma organização, tinha assim, relações desorganizadas, um ambiente desorganizado, havia uma possibilidade de ter um aumento de violência. E isso tirava, de uma certa forma, o foco em cima do corpo docente, ok? E a sua tese de doutorado, ela vai querer entender o seguinte: qual o efeito da polícia dentro da escola no combate à depredação escolar? E ela vai perceber, de uma certa forma, que a depredação escolar, ou seja, a presença da polícia dentro da escola, minimizava o efeito da violência, ou seja, da depredação escolar, mas aumentava a agressividade dos alunos. Diminuía a depredação escolar, mas aumentava, de uma certa forma, a agressividade das crianças, dos adolescentes naquele ambiente, ok? Muito bem, passando para a década de 90, e aí nós temos um aumento maior do número de pesquisas sobre a questão da violência escolar. As 9 pesquisas que foram desenvolvidas de 89 até o ano de 2000 são pesquisas voltadas em programas de pós-graduação no campo da educação. Qual que foi a mudança de chave das pesquisas da década de 80? Ou seja, as duas pesquisas da Áurea Guimarães, que foi feita na década de 80, ela traz, de uma certa forma, a produção de violência que inicia no ambiente escolar. Olha que interessante. Então ela quer demonstrar o seguinte, que a escola também produz violência. A escola ela não é só vítima de violência, ela também tem as suas produções de violência. Então ela vai focar tanto na sua dissertação quanto na tese essa questão de como que a escola vai produzindo a violência também e atrapalhando essa organização escolar. Quando a gente chega na década de 90, há uma entrada maciça dos pesquisadores do Rio de Janeiro, e aí sim a questão das análises que eram feitas sobre o tráfico de drogas, sobre a violência nas comunidades, na violência no Rio de Janeiro de forma geral. As pesquisas em relação à educação querem entender o seguinte: qual o efeito da violência na sociedade que influencia as relações que são estabelecidas no ambiente escolar. Então, ou seja, na década de 90 não se pesquisava a produção de violência que acontecia na escola, que era produzida pela escola. Mas na década de 90 houve a necessidade de pesquisar a escola como vítima dessa violência, ou seja, como que a violência que acontece na comunidade, como que a violência que acontece no entorno da escola vai influenciar diretamente nas relações que são estabelecidas no ambiente escolar, né? E aí foram todas essas pesquisas desenvolvidas que foram muito importantes para esse entendimento, né, de como que afeta, ou seja, a violência que acontece no ambiente escolar influencia dentro da escola, né? Um exemplo claro e muito interessante, talvez, seja a pesquisa da
da Gisele Paim Costa, chamada A Repercussão da Violência Social no Cotidiano Escolar, que ela vai mostrar muito como que a escola também era um lugar de válvula de escape, né? Como os jovens sofriam violências dentro até da própria casa, no seio assim, familiar, muitos iam para a escola para fugir dessa realidade, né? E se sentiam mais protegidos naquele ambiente escolar, né? Então, na década de 90, houve essa mudança, né, de como que a violência era produzida na sociedade e isso influenciava no ambiente escolar, ok? Quando a gente vai para a década de 2000, e aí ela vai iniciar com um caso muito emblemático, ou seja, o final da década de 90 acontece o massacre de Columbine, quando 2 jovens, ou seja, arquitetaram de uma forma, né, muito minuciosa o ataque em uma escola em Columbine, matando 12 jovens e um professor e ferindo 21 jovens, 21 alunos, né? E com bombas, com carro-bombas, com toda uma organização ou um planejamento que, de uma certa forma, a própria polícia americana ficou muito surpreendido com isso, né? Os 2, depois eles suicidaram, né? Mas o grande debate que foi em relação ao massacre de Columbine foi a entrada do bullying, né? E aí, essa discussão do bullying que começou nos Estados Unidos e na Europa, 2000, a mídia no Brasil focou demais na questão do bullying, né? 400 pesquisas sobre a questão do bullying desenvolvidas no Brasil, ok? Muito bem. Como que isso vai afetar, como que esse fenômeno do bullying vai afetar de uma certa forma as pesquisas no Brasil em relação à violência escolar? A entrada da área da saúde, né? Então aí nós temos, na década de 2000, a entrada maciça da área da saúde nas pesquisas sobre a questão da violência, a questão da enfermagem, a questão da psicologia, a questão da medicina, são áreas que começaram a desenvolver pesquisas sobre a questão do bullying, principalmente, e de como que é o efeito do bullying na questão psicológica, na questão médica. Então, no Brasil, houve um número de mais de 124 pesquisas sobre a questão do bullying, ou seja, teses de doutorado ou dissertações de mestrado que abordavam a questão do bullying, que foram desenvolvidos no campo da saúde, ok? Outras pesquisas que foram desenvolvidas na década de 2000 em relação à questão da violência, nós temos aqui a questão da policialização da violência escolar, ou seja, não só pesquisadores do campo da educação começaram a pesquisar o efeito da polícia no ambiente escolar, como também pesquisas desenvolvidas pelos próprios policiais, ou seja, na Universidade Federal de Minas Gerais, houve um grupo muito forte de pesquisadores no campo da polícia que começaram a desenvolver trabalhos sobre a questão da violência. E as pesquisas foram muito interessantes. Muito bem, outras temáticas interessantes foi a questão da indisciplina e violência escolar, mostrando como que no Brasil aqui havia uma dificuldade do entendimento, né, do que é indisciplina e do que é também violência, ok? Muito bem, quando nós vamos para a década de 2010, nós temos no Brasil o massacre de Realengo, né? O massacre de Realengo foi um ataque a uma escola no bairro de Realengo, na cidade de Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e aí foi um ataque também em relação ao bullying, tá? Porque o jovem que morreu, ou seja, ele que atacou a escola e aí depois ele suicidou, a ideia era o seguinte, que ele sofria bullying nessa escola, né? E aí e por conta disso ele atacou aquela escola. Só que é o seguinte, a discussão já não foi mais o bullying na escola, a discussão foi o armamento no ambiente escolar, o acesso que os jovens têm às armas de fogo e a facilidade que eles têm de manusear essas armas, né? E aí sim, nós temos na década de 2010 até 2020, nós temos a entrada de várias temáticas importantes, como a questão da judicialização dos conflitos escolares, como que a escola já não começa a dar, ela não consegue dar mais conta dos conflitos escolares, e aí ela vai, de uma certa forma, chamando outros atores, outros personagens, e aí a justiça entra para tentar, e aí há uma problemática nas pesquisas que demonstram isso, que os juízes, né, as pessoas do campo da justiça, eles não conseguem, de uma certa forma,
entender esse fenômeno, ou seja, não conseguem entender as práticas pedagógicas e como que isso afeta na decisão e como que isso também atrapalha as relações que são estabelecidas no ambiente escolar, né? Racismo e violência escolar, gênero e violência escolar, autoridade policial no ambiente escolar é um tema que nunca saiu, né, principalmente no Brasil aqui. A questão da militarização das escolas foi um fenômeno muito forte aí nos últimos 4 anos. Muito bem, pessoal, estamos chegando ao fim, ou seja, a ideia aqui era a gente dar um panorama de como que as pesquisas vêm se desenvolvendo no Brasil em relação à violência escolar. As temáticas que nós temos mais atuais são essas: a questão do racismo e violência, a questão do gênero e violência, a questão da militarização das escolas e relacionada à questão da violência. Ou seja, são temáticas ainda que estão engatinhando aqui no Brasil. Agora, a gente percebe também muitas pesquisas que estão voltando aos ataques extremos, né? De como que o armamento, como que os ataques de ódio, né? Voltados ao neonazismo, ou seja, são pesquisas que estão iniciando aqui no Brasil, mas ainda de forma ainda forma muito tímida ainda, né? Mas a gente espera que essas pesquisas possam trazer dados importantes que façam a gente entender um pouco como que anda o fenômeno da violência escolar no Brasil, ok? Então, gostaria aqui de agradecer imensamente o convite novamente das queridas professoras e espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco de como que o fenômeno da violência vem sendo tratado no Brasil. Grande abraço, pessoal! Pela apresentação, é interessante conhecer a experiência de pesquisa no Brasil, especialmente no Chile, né? Onde esses fenômenos ocorreram quase 30 anos depois. Nesse sentido, tá? Aqui vamos fazer a primeira pergunta. Tá? A primeira pergunta, então, busca investigar alguns aspectos de aprendizagem que podem ser extraídos da experiência de produção do conhecimento. Talvez você possa nos dar algumas recomendações com respeito a essa área da literatura que a gente possa usar para poder aplicar aqui em situações de violência nas escolas, digamos. Olha, bem, no Brasil, quando a gente vai pensar a questão da violência escolar ligada à aprendizagem, as primeiras pesquisas elas vão aparecer na década de 2000. Então, nós temos a produção bibliográfica, acadêmica e assim, científica no Brasil sobre a temática da violência, ela vai iniciar em 1982. Só que de 1982 até o ano de 2000, as pesquisas elas focaram muito de como que a escola era vítima das violências que aconteciam no entorno da escola, né? Então, assim, a partir da década de 2000, algumas, no caso, pesquisadoras como a Marília Pontes Espósito, Miriam Abramovay, elas vão desenvolver pesquisas mostrando como que o efeito da violência ela vai influenciar diretamente na aprendizagem. E aí nós temos, então, 2 livros da Miriam Abramovay, que eu acho maravilhosos, e o primeiro é Drogas na Escola. Este livro, que é publicado no início da década de 2000, ele vai demonstrar como que o efeito do uso de drogas, tanto dentro da escola quanto fora da escola, vai influenciar no processo de ensino-aprendizagem que o aluno está inserido, né? Ou seja, ela consegue demonstrar com dados científicos que os alunos que utilizam drogas, principalmente dentro da escola, têm mais propensão a não conseguir finalizar o ano letivo, de não conseguir ter o maior número, o maior nível de aprendizagem. Então, os alunos que utilizam drogas têm mais dificuldades. Isso não tem a ver apenas com o uso da droga em si, mas com o contexto onde esse aluno está inserido. Normalmente, os jovens que utilizam drogas, por exemplo, de uma certa forma, eles estão envolvidos com o tráfico de drogas, estão envolvidos com outros jovens que estão, de uma certa forma, mais diretamente envolvidas
com a venda de drogas. Então, esses jovens que estão inseridos no campo da droga, do contexto de violência urbana, eles, segundo a Miriam Abramovay, têm uma propensão maior a não conseguir ter um êxito escolar. Então, talvez esse livro, Drogas na Escola, e o outro livro da Miriam Abramovay, chamado Escolas Inovadoras, talvez sejam livros muito importantes para a gente entender esse processo, no caso, como que a gente consegue juntar, ou seja, relacionar a questão da violência com o processo de ensino-aprendizagem. Este livro de Escolas Inovadoras, ele vai ser muito importante também, porque ela vai demonstrar como que escolas na periferia do Brasil, ou seja, de vários lugares do Brasil, em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, como que escolas localizadas em periferias, em áreas extremamente periféricas e violentas, elas conseguem ter êxitos escolares, não só na organização, como na aprendizagem dos alunos. Então, Pamela, eu recomendo esses dois livros da pesquisadora brasileira Miriam Abramovay, Drogas na Escola e Escolas Inovadoras. Muito obrigada, Lucas. Tá, bom, fazendo a segunda pergunta a respeito à exposição, tá? Entendendo que existe uma influência mútua entre a escola e o seu entorno, sob a perspectiva de violência, quais você acredita serem os desafios que se apresentam aos formuladores de políticas para apoiar as escolas em contexto altamente complexo? Ótima pergunta, Pamela. Essa foi uma ótima pergunta. Olha, aí eu vou voltar ao seguinte, eu sou do campo da educação, né? Então eu pesquiso no campo da educação, mas aqui no Brasil nós temos, a partir da década de 2000, a presença muito forte da área da saúde nas pesquisas sobre a questão da violência escolar. Talvez, e essas pesquisas, elas demonstram, elas focam, as pesquisas voltadas no campo da saúde, elas vão focar muito na questão da vulnerabilidade social. Ou seja, como que esses jovens vulneráveis, localizados em áreas periféricas, eles conseguem se manter na escola. Então, no Brasil, a gente está com um problema muito grande, sobretudo no ensino médio, é a questão do absenteísmo na escola, ou seja, o número de jovens que largam a escola para trabalhar ou para ajudar em casa ou para mexer com outras coisas, é muito grande, né? Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, talvez o grande desafio das políticas públicas em relação à questão da violência escolar, primeiro, é tentar entender qual o perfil de família que nós temos, porque pensando de uma forma sociológica, a família ela não é a mesma de 20 anos atrás. Ou seja, a configuração familiar ela se modificou, né? E ainda as políticas públicas não conseguem se ater nessas mudanças. Ou seja, qual o perfil de família que nós estamos falando? São famílias que muitas vezes
Hola, buenas tardes, buenos días. Tuvimos un problema técnico con nuestra conexión en Brasil, pero queremos continuar con el panel. Vamos a tener oportunidad de recoger sus preguntas en otro momento. Le queremos agradecer a Lucas por su participación y también a Pamela Cerle por acompañarnos en este espacio de preguntas. Y damos por finalizada entonces la charla magistral. Y comenzaremos nuestro segundo panel de políticas públicas y desafíos para el desarrollo de espacios libres de violencia en la niñez, en el que contaremos con 3 expositores. En primer lugar, vamos a presentar a nuestros expositores. Aquí vamos a iniciar con Viviana Tartawoski. Ella es psicóloga clínica de la Universidad Católica de Chile y magíster en psicología clínica, mención parejas y familia. También tiene una especialización en clínica sistémica y actualmente es doctorante en el programa de Educación y Sociedad en la Universidad de Barcelona. Su actual tema de interés de investigación alude a la relación del individuo con su contexto con la tecnología. Ella es directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Bernardo O'Higgins. También nos va a acompañar hoy día en la segunda parte de este panel Pía Frique y Vicente Parra Farías. Pía es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es investigadora interesada en temáticas relacionadas con el desarrollo social y cultural y particularmente con un enfoque en materias de políticas públicas vinculadas a la niñez y la familia. Vicente Parra es periodista de la Universidad Internacional SEC, magíster en comunicaciones políticas y asuntos públicos de la UAI, es magíster en psicología social de la USACH y es diplomado en niñez y políticas públicas de Faxo de la Universidad de Chile. Ha participado de proyectos Fondesit como asistente y asociado y actualmente está realizando el doctorado en Persona y Sociedad en el Mundo Contemporáneo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Por último, contaremos con Diego Portilla, que presenta a nombre de un equipo más grande que integra Javiera Maldonado, Eduardo Santander y Mariana Trigo. Diego Portilla Saavedra es psicólogo titulado de la UCN, magíster en intervención sociojurídica en familia y doctor en psicología de la Universidad Católica del Norte. Cuenta con una experiencia en atención psicosocial y en jefatura técnica en un proyecto de reparación del maltrato grave y abuso sexual infantil del ex-Sename. Y en la actualidad se desempeña como docente en educación superior en la Universidad Santo Tomás. Le damos la bienvenida a todos ellos y damos paso a Viviana Tartawoski Pessoa, quien expondrá acerca del uso indiscriminado de Internet en niños, niñas y adolescentes, nuevas formas de negligencia parental. Bienvenida, te recordamos, Viviana, que tienes 15 minutos para presentar y a los 3 minutos de finalizar te vamos a avisar por el chat para que puedas estar pendiente. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Adelante. Viviana, tienes que prender tu micrófono, creo que está apagado. Sí, ahí sí, por favor, ahora ahí sí te escuchamos. Perdón, Magdalena, bueno, buenas tardes o buenos días todavía a todas y a todos. Gracias por este espacio para poder presentar esta temática que es parte de mi programa de doctorado que estoy cursando. Mi nombre es Viviana Tartawoski Pessoa, soy doctorante, soy psicóloga de profesión y doctorante del programa de Educación y Sociedad de la Universidad de Barcelona. Y ahí tengo una foto de mi hija con su consentimiento. Entonces les voy a hablar en estos minutos que tengo acerca del uso indiscriminado de Internet en niños, niñas y adolescentes y hacernos la pregunta, ¿cierto? Si es una nueva forma de negligencia parental. Y eso los quiero invitar a reflexionar, más que a darles respuestas, a generar preguntas. La siguiente, por favor. Aquí yo lo hice. Hoy día vivimos en un mundo multimedial donde estamos en ritmos vertiginosos y la tecnología nos une, como hoy día en este Congreso Internacional, pero también nos separa. Kids Online Chile nos entregó datos este año de que de 0 a 5 años, fíjense que el 9% de niños y niñas ya cuenta con un smartphone, con celular, con internet en Chile. Un tercio de niños y niñas navega sin supervisión de ningún adulto. De 6 a 9 años, prácticamente la mitad de niños y niñas, de una muestra que es significativa y refleja la realidad del país, no cuenta con supervisión de adultos para navegar en el espacio virtual.
Y lo que es más complejo aún es que esta organización, que está situada en distintos países, ¿cierto?, y distintos continentes, nos habla que Chile somos de los países con mayores desastres en términos de cero acompañamiento a nuestra infancia y adolescencia en el mundo digital. Por tanto, el promedio de entrega que ha ido disminuyendo un smartphone a un niño o una niña en Chile es 8,9 años. Y este es un dato de este año. Entonces, de alguna manera u otra, nos íbamos preguntando, ¿cierto?, ¿por qué está ocurriendo esto en Chile? ¿Por qué está ocurriendo esto en el mundo? Este es un problema mundial, pero insisto, tenemos realidades distintas de Argentina, de Perú, que cuentan con un nivel de conectividad menor. Y eso hace que de alguna otra manera estén un poco más resguardados y protegidos los niños, niñas y adolescentes. Plantea ahí algunas dimensiones, pero las vamos a profundizar en una lámina posterior. Pero también en el fondo tenemos que pensar que la digitalización permitió en pandemia hacer clases online, que hoy nos permite ser parte de este Congreso Internacional, pero que lamentablemente para los niños y niñas que tuvieron que vivir colegio online fue absolutamente complejo porque eso incentivó y masificó el uso de plataformas y redes sociales sin la supervisión y el acompañamiento de un adulto cercano. Entonces, de alguna otra manera, si se fijan, hemos vivido un contexto que es difícil y que ha hecho que los niños y niñas se enfrenten hoy día solas y solos frente a los medios de comunicación, sin un adulto que acompañe, como se acompaña en los distintos ámbitos de la vida de manera presencial. ¿Ya? Esto que les voy a presentar ahora fue objeto de una revisión sistemática de la literatura que hicimos el año pasado, con objeto de problematizar el tema de los riesgos de niños y niñas y adolescentes de un uso muy temprano, estamos hablando menores de 5 años, de redes sociales sin supervisión adulta, y por otra parte, niños y niñas que pasaban muchas horas frente a la pantalla y que prácticamente reducían sus tiempos de recreación solamente al mundo virtual. Como tengo solo 15 minutos, solamente quiero mencionarles rápidamente y detenerme en aquellos que son más relevantes. Lo más importante es que se altera la función ejecutiva, que tiene que ver con la capacidad de planificación, la gestión de las emociones, esta reflexividad que ocurre y esta reflexión cuando hacemos una conducta. Neurobiológicamente se activa el circuito castigo-recompensa, que tiene que ver con la dopamina, que hoy en día la neurociencia nos muestra que más que con el placer tiene que ver con esto de seguir y buscar más likes, ¿cierto? Y está muy estudiado como estos refuerzos tan antiguos, ¿cierto? Como del cognitivo, del condicionamiento operante. Hay problemas en la autoestima, en el autoconcepto, hay merma en el desarrollo cognitivo, hay problemas conductuales en el espacio escolar. Hay estudios recientes que dan cuenta que el sacar los smartphones de las clases en otros países que no son Chile ha sido beneficioso para mejorar la convivencia escolar y la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Hay falta de control de conducta, hay retraso en el lenguaje, se altera la visión, se interfiere el ciclo sueño-vigilia porque los niños y niñas terminan durmiendo muchas menos horas de las que deberían dormir en un cerebro que es plástico, que está en formación y que, imagínense ustedes, si a uno le cuesta en el fondo dejar su celular en casa y tiene que devolverse cuando se le queda a su trabajo, piensen también cuando están viendo una película y se comen entero el paquete de palomitas, ¿qué le pasa a un niño con un cerebro en formación? No se puede controlar. Se incrementa la obesidad infantil, baja el rendimiento escolar, disminuye la empatía y, por último, están los temas de los cuadros ansiosos y depresivos en nuestra infancia y niñez, adolescencia, que son los más graves, ¿ya? Que no han ido bajando, ¿cierto? Las últimas investigaciones dan cuenta que, sobre todo, la ansiedad ha ido incrementándose. Ahí solamente les expongo una teoría de un autor que se llama Haidt, que plantea que nuestra infancia, de los que somos mayores, ¿cierto?, de 40, 30 años, estuvo basada en el juego, en la tierra, en el barro, y la infancia de los niños y niñas actualmente está basada en el smartphone. Y eso hace que sean niños mucho más introvertidos, más solitarios, con menor contacto con sus padres, con sus familias, etc. Desde ahí entonces me surgió la pregunta, ¿cierto? ¿Será un nuevo tipo de negligencia? ¿Será un nuevo tipo de maltrato el que estamos haciendo hoy día los adultos responsables de nuestros niños, niñas y adolescentes? Desde ahí les quise traer algunas definiciones de lo que es la negligencia como fenómeno invisible, silencioso, pero que genera peores pronósticos que los otros tipos de maltrato. También tiene que ver con las imposibilidades de cumplir las necesidades físicas y psicológicas de niños, niñas y adolescentes. Como dijimos antes, tiene que ver con toda la vulneración también que se ejerce, ¿cierto?, desde el punto de vista físico, psíquico de esos niños y de esas niñas.
En tercer lugar, ¿cierto? Esta incompetencia de cuidadores, ¿será incompetencia? ¿Será falta de información? Por eso les digo que más bien me interesa reflexionar y instalar certezas. Y lo que es como fundamental es que la negligencia pasa a ser una forma de maltrato más frecuente, según lo que hoy en día aparece en la literatura, ¿cierto? Cuando uno hace una exploración del concepto de negligencia. Entonces eso nos hace pensar que, ojo, no estamos en una realidad tan saludable para nuestros niños, niñas y adolescentes. Si vemos la negligencia parental como nueva forma de maltrato, inmediatamente aparece la pregunta, ¿será solo un maltrato parental o será también nuestra sociedad chilena que no aporta en la materia de lo que tiene que ver con el acompañamiento digital de niños, niñas y adolescentes? Y ahí les quise traer al menos 8 reflexiones para compartir con ustedes. Existen determinantes sociales que favorecen este tipo de negligencia. Por ejemplo, los tiempos de traslado, las dificultades reales de conciliar familia-trabajo. Hubo todo este tema que se abrió en la pandemia de los deudores de pensión de alimentos, muchas madres, en su mayoría, criando solas frente a estas complejidades que acarreó la pandemia desde el punto de vista económico, de salud física, salud mental. Los adultos, como les decía hace un rato, tenemos problemas de salud mental que no han bajado desde la pandemia. Hay legislaciones incipientes que duermen en el Congreso, no se ha avanzado. Hay otros países que sí lo han hecho en función del bienestar de niños, niñas y adolescentes. Hoy en día podemos decir que los adultos delegamos toda la educación a los colegios y creemos que porque en el colegio se prohíbe el uso de smartphone, lo estamos haciendo súper bien y la verdad es que todas las investigaciones dan cuenta que tiene que haber esta conexión familia-escuela, si no, no se logran los resultados que deseamos. Seguimos teniendo sistemas laborales basados y educativos basados en el exitismo y la competencia, donde se premia al que es mejor, donde no existe una convivencia, como decía Maturana, ¿cierto? Donde nos cuesta convivir. Por otra parte, tenemos padres, madres o cuidadores principales que pasan pantalla, donde hoy día se usa más la tablet, el smartphone como chupete electrónico, más que el chupete que ocupamos todas y todos. Y es mejor que se nos enchuequen los dientes a que se nos enchueque la cabeza, si le pasamos un smartphone a un niño, una guaguita, como hemos visto en coche, de menos de 2 años incluso. Y no se visualiza la relevancia del juego en el bienestar psicológico de niñas, niños y adolescentes. Y ahí yo les traje, no alcanzo a explicarla por tiempo, pero en el fondo también, así como hay una guía de la alimentación saludable, también hay una guía que tiene que ver con las cosas que les hacen bien las actividades a niños, niñas y adolescentes, y las que son más favorables para su desarrollo, y las que son menos favorables para que está en esta pirámide que les compartí. Y ojo, porque la Convención de los Derechos de los Niños, a la cual está adscrita nuestro Estado de Chile, dice por una parte que la educación, ¿cierto? No es solamente tarea del colegio o la escuela, sino que la educación también es parte de la familia y la educación digital debiese ser parte de las políticas, podríamos decir, internas que tienen las familias para gestionar esto que llegó para quedarse, ¿ya? Y también existe el artículo 25 de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, que nos habla de que los padres y las madres y los cuidadores principales tenemos que resguardar el cuidado digital de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces está en la Convención de los Derechos del Niño, ¿se fijan? Entonces podríamos decir claramente que el Estado no propicia las condiciones necesarias para que podamos ser garantes del cumplimiento de esos artículos de la Convención de los Derechos del Niño. Como que me quedan pocos minutos, esta es una imagen que pareciera ciencia ficción, pero cada vez la vemos más los que trabajamos en educación superior, en las corporalidades de nuestros estudiantes, cuando están en modo pantalla, ¿cierto? Y quiero traerles 2 reflexiones más. Una que tiene que ver con que, además de lo anterior, sí existen brechas de género también en los temas digitales. Las personas más pobres median menos la tecnología que las personas que tienen más ingresos en nuestro país. Las mujeres somos las brujas de las pantallas en todo tipo de familias. Por otra parte, las niñas son más controladas que los niños quedan mucho más a la deriva en el mundo digital. Y las niñas tienen más riesgo de contacto, de juntarse con personas desconocidas, porque adhieren a las plataformas donde muestran su corporalidad, como Instagram, Facebook, TikTok, otras plataformas, y los niños videojuegos. ¿Se fijan? Entonces, desde ahí las plataformas son diferentes. Para cerrar solamente, ¿qué hacemos? Mi invitación es a que ojalá puedan, a los que les interese y les interese, profundizar en lo que es mediación digital activa, que básicamente tiene que ver con acompañar a los niños y niñas desde que son pequeños en la inserción al mundo digital. Y de alguna otra manera, tener presente que ser padre, madre hoy en día exige ser padre en el mundo digital y en el mundo presencial.
Y eso es parte de la confianza. Como me quedan 3 minutos, solamente decirles 2 conceptos. Hay un autor que se llama McKinnon que plantea que hay 3 elementos importantes de la parentalidad online, que es la presencialidad, estar a favor del vínculo, la progresividad, que mientras más edad y rango etario tengan los hijos, mayor acceso puede tener las plataformas, y permisibilidad, que ellos también se pongan de acuerdo con los adultos que los cuidamos acerca de lo que pueden ver, lo que están viendo, y eso tiene que ver con mediación parental digital activa, ¿ya? Aquí les puse solamente unas breves, podríamos decir, estrategias. Ojalá si usted tiene un niño, niña o es terapeuta de niños, niñas pequeños de menos de 5 años, no les pase pantallas, no les pase internet, no les compre un smartphone. Y acá aparecen otras cosas que por el tiempo voy a decirlas simplemente: no tener miedo, la tecnología cambia, fomentar la confianza, aliarse con la escuela y sobre todo tener coparentalidad digital y en red, ¿cierto? Aunque me lleve mal, aunque esté separado del progenitor, es importante que en estas materias nos pongamos de acuerdo, ¿ya? Por eso les puse esta frase de cierre: puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Muchas gracias y espero que esta presentación breve haya sido de vuestro interés. Muchas gracias, Viviana, por tu exposición. Invitamos ahora a Pía Frique y a Vicente Parra, quien expondrá acerca del efecto del nuevo management público en las políticas de protección a la niñez en Chile. También queremos recordarles que tienen 15 minutos para exponer. Y a todos los presentes, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Les recordamos que vamos a recoger todas sus preguntas en el chat y vamos a responder al final de las 3 presentaciones. Les voy a indicar a ambos, Pía y Vicente, cuando les falten 3 minutos para terminar la exposición. Los escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias. Saludos a Stephanie, Andrea, Claudio, María José, toda la gente que está conectada en el Congreso. Agradecerle a los organizadores y a la universidad también por permitirnos este espacio de compartir uno de los productos que está asociado a una investigación de doctorado y a una investigación de Pía Frique, que es socióloga de la Universidad Católica, y tenemos este espacio de encuentro en temas que tienen que ver con investigar temas asociados a la niñez, entendiendo que es un espacio fundamental en el desarrollo de la sociedad. Y lo que le vamos a presentar ahora se trata de un producto, una parte de una investigación de doctorado que se concentró en analizar 136 documentos públicos usados en la discusión, diseño e implementación de la política pública de niñez, digamos, de protección a la niñez vulnerada. Desde 1979, tomamos esto como hito, fecha en que se formaliza la integración de los privados en el mecanismo de restitución de derechos, particularmente en esto que conocimos como CENAME, hasta la actualidad, pasando por las crisis del servicio del 2016 y el Acuerdo Nacional por la Infancia del 2018. Estos documentos son, partiendo por documentos del marco normativo que tienen que ver con la ley, decretos, orientaciones técnicas, cuentas públicas, discursos presidenciales. Y el supuesto de fondo es que existen cambios en las dinámicas de gobierno que tienen implicancias psicosociales. Particularmente lo que queremos presentar hoy es que estas dinámicas que han cambiado, estas dinámicas de gobierno, tienen particularmente impacto en la comprensión que hemos perpetuado respecto a la niñez y aquello que definitivamente consideramos como vulneración de derechos. La presentación se llama Gestionar en lugar de gobernar y da cuenta de estos cambios paradigmáticos en la protección a la infancia en Chile. Perfecto. Muchas gracias, Vicente, por esta introducción. Soy Pía. En general, esta investigación está muy marcada por el concepto que es gubernamentalidad, el cual es un concepto que introduce Foucault para finalmente describir una
compleja amalgama de técnicas y estrategias y mecanismos por los cuales las poblaciones son gobernadas. Se enfatiza más que no es, para este concepto es más allá que una mera coerción, sino que es finalmente cómo la gestión pública y por ende también nuestro tema de políticas públicas transforma también a las poblaciones dirigiéndolas hacia ciertas conductas o hacia ciertos modelos de ciudadanos que se buscan. En lugar de centrarse exclusivamente en lo que el Estado y sus instituciones, esta también extiende hacia la gestión de, sobre todo, de lo que es la vida cotidiana. Algo que en el caso de la temática que vamos a tratar, que son servicios de protección de menores, cabe muy bien, la verdad. En general, la gubernamentalidad se ha ocupado como una herramienta para analizar la gestión administrativa, las políticas públicas, y por lo tanto ha sido un eje fundamental para realizar esta investigación y sobre todo el análisis de los textos. Bueno, y dentro de esto, y sobre todo dentro de lo que son las políticas públicas actuales, es innegable la influencia que ha tenido el concepto del nuevo management público o New Management Público, NMP, para los que estén más enfocados en cómo aparece en la presentación, el cual aparece sobre todo dentro de los 90 y ha tenido una gran influencia en lo que han sido los países industrializados, economías emergentes, y es una nueva forma de gestión, sobre todo de administración pública, la cual hace un enfoque en la eficiencia de recursos, y tanto materiales como humanos. No solo revalúa los objetivos y los métodos de las políticas públicas, sino que también pone un fuerte énfasis en lo que es la calidad, eficiencia y efectividad de los servicios que son proporcionados. Finalmente adopta lo que podríamos decir una evaluación de calidad muy enfocada al buen uso y a la transparencia de lo que son los recursos dedicados a estas políticas. Dentro de este contexto, cabe también mencionar que esta forma de administración también ha sido muy criticada por este enfoque de cuantificación y mesurabilidad, finalmente adoptando estrategias que son propias del sector privado y trasladándola a este círculo que es las políticas públicas y la gubernamentalidad. Lo que a menudo autores creen que pueden poner en riesgo la equidad y la calidad de los servicios públicos, especialmente en poblaciones vulnerables. Justamente es un poco también el punto que vamos a tomar, sobre todo hablando de que las políticas públicas a las que nos estamos investigando son no solo de un público un sujeto de atención muy específico y que ya de por sí es complejo, como son los niños, niñas y adolescentes, sino que también están dentro de un contexto aún más complejo, teniendo en cuenta que son niños que en general han sido vulnerados de alguna forma y que sus derechos han sido vulnerados más que nada. Bueno, acá hay otra frase que está dentro de un artículo que estamos trabajando y que me gustaría que la pudiéramos observar un poco, que dice que es la transición del control y el comportamiento y la interioridad hacia la gestión de escenarios, que es un poco lo que arma esta lógica de New Management, marca un importante cambio en la política de protección a la infancia. Este cambio refleja una comprensión más compleja y matizada del poder y su ejecución, donde el enfoque se desplaza de la intervención directa de la vida de los individuos hacia la creación de condiciones que promueven el comportamiento y resultados deseables. Este nuevo esquema gubernamental subraya la eficacia, la previsibilidad y la gestión de riesgos, redefiniendo así la relación entre el Estado, la sociedad y el individuo. Y finalmente, el punto de
de cómo esta lógica de gubernamentalidad se ve influida por el New Management, termina en esta nueva lógica que nosotros, la verdad, hemos denominado como gestión de escenarios, sobre todo como pacificación de escenarios complejos. El New Management, al estar tan enfocado en lo que es esta evaluación de calidad y de eficiencia, termina por simplificar un poco al sujeto al que está tratando en este momento, que es un niño vulnerado. Finalmente, viéndolo como partes y intentando tratar más que nada una sintomatología presente en el niño, que puede ser ciertas actitudes problemáticas, como por ejemplo problemas de relacionamiento, efectos, secuelas psicológicas que pueda tener simplemente para centrarse en estas, tratarlas como síntomas y dejando un poco de lado lo que sería la complejidad detrás de este fenómeno que es la vulneración de derechos y también la complejidad del mismo sujeto. Finalmente, no se ven dentro de lo que es la intervención de forma tan íntima los problemas que contextualizan esta vulneración o cómo esta puede tener secuelas a largo plazo para el propio niño, que luego va a ser un futuro ciudadano y un futuro adulto, en pos del tratamiento de esta sintomatología. Ciertos elementos característicos que hemos observado dentro de esta nueva lógica, bueno, como ya anteriormente les he comentado, uno es la pacificación de escenarios, que finalmente, como ya antes había explicado, es esta idea de calmar sintomatología presente en el niño más que tratar la situación de raíz o el contexto en el cual se ve vulnerado. También así ignorando efectos a largo plazo. Otra situación que hemos observado ha sido que esta gestión es un medio individualizante. Acá rescatamos mucho lo que ha sido la propuesta teórica de Raonic sobre el individuo. Y esta gestión, al estar tan enfocada en ser eficaz, en ser rápida y en ser lo más transparente y lo más cuidadosa con los recursos que se tiene, termina por simplificar al sujeto en los rasgos o ciertas características que éste puede tener. En este caso, tendríamos a un niño que ha sido vulnerado, por lo tanto, vemos solo la parte vulnerada y su caso específico. Y sobre todo también esto se transforma en cifras. Esta búsqueda por abordar un fenómeno complejo en un sujeto incluso aún más complejo ha terminado por transformar al sujeto no en un individuo, sino que en un individuo. Y con individuo nos referimos más que nada a un conjunto de características, más que a una visión holística de sujeto. Y finalmente, otro tema que ha salido a la luz dentro de nuestra investigación es la temporalidad dentro de los programas. En general, la operación de estos y también de la misma operacionalización institucional se dictan un poco de manera arbitraria y en muchos casos siguen la temporalidad de un proceso judicial. Muchos de los programas para actuar inician su operación en base a un proceso judicial y se adscriben a esas temporalidades, las cuales no necesariamente son las temporalidades de un niño, las temporalidades que necesita un niño para sanar y dar cuenta de su vulneración y poder sanarlo lo más temprano posible. También esta temporalidad ignora que el niño en un momento va a seguir con esta situación, la situación no se supera como si fuera un nivel de un juego, sino que es una situación con la que el niño va a tener que vivir más allá de la etapa en la que se intervenga. Y bueno, además también ignora que el niño en un momento deja de ser niño y pasa a ser un adulto.
y qué pasa finalmente con ese adulto después de que termina la intervención, desde de que ya no puede acceder a estos servicios. Y finalmente, dentro de lo que hemos podido observar, también queremos traer unos elementos relevantes como para la discusión sobre lo que son las políticas públicas, sobre todo de protección de menores. Entre estos, la verdad, subimos 3 importantes. Uno es la pregunta si se logra la interoperatividad de los sistemas. Sabemos que hay un ecosistema de programas, instituciones que operan dentro de nuestra vida cotidiana. Entonces, la pregunta es cómo estos interactúan finalmente en pos de la protección, en pos de la restitución de los derechos que han sido vulnerados. Se está logrando la interoperatividad de los servicios de protección, así como con comunidades educativas, con las comunidades de salud que rodean al niño. Otra temática que levantamos son los paradigmas. ¿Qué paradigma usamos para la protección? Los planteamientos que usamos para la formulación de los programas no solo funcionan en pos de un ordenamiento de esto, sino que también crean realidades de cómo formulamos la idea de un niño y cómo formulamos la idea de una vulneración. Y la verdad, la pregunta que hacemos acá es cómo impactan estas conceptualizaciones y también las propias prioridades que se formulan dentro de estos programas en los propios niños. Y finalmente, y creo que la gran pregunta de esta investigación es si es sostenible en el tiempo este enfoque que propone y que ha influido en nuestra política pública del New Management. Para que esta lógica siga, se necesita ver a un sujeto como un individuo, en el cual sus rasgos específicos son mucho más que la constitución propia y una forma holística de ver al sujeto. Entonces, ¿cuál sería el impacto que tiene este enfoque en los niños a largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta que las vulneraciones también tienen efectos a largo plazo en el bienestar mental de ellos? Y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por el espacio. Espero que esta investigación haya llamado la atención y, bueno, no sé si Vicente quiere decir algunas palabras antes. En honor al tiempo, como bien señala Pía, el tema de fondo acá es que hemos perpetuado una forma de ver la niñez muy asociada a entender a los niños como cifras, ocultando de alguna manera el mar de fondo que hay detrás de cada vulneración de derechos, que tiene que ver con escenarios que son complejos de entender, no solamente donde hay problemas asociados al maltrato, sino hay situaciones también que son muy vulneradoras, como por ejemplo la falta de vivienda, la falta de educación, escenarios que son bastante maltratantes. Y eso es lo que nosotros queremos dejar de manifiesto con esta presentación. A través del New Management hemos consolidado una forma de entender a los niños en cifras, desatendiendo el mar de fondo que hay detrás. Esa fragmentación excesiva, no vemos qué tan sostenible en el tiempo y sustentable puede ser para el enfoque de las políticas públicas. Bueno, muchas gracias Vicente y Pía por su presentación. Los invitamos entonces al final del panel para que volvamos a una ronda de preguntas. Y ahora pasamos entonces, invitamos a Diego Portilla Saavedra, quien expondrá sobre el análisis del conflicto interparental percibido, estrategias de afrontamiento e indicadores de salud mental en niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Antofagasta. Bienvenido, Diego. Queremos justamente recordarles ahora que tienen 15 minutos para la presentación y 3 minutos al término, antes del término te avisaremos. Queremos también recordarles que vayan poniendo las preguntas en el chat y al final de esta presentación vamos a hacer una ronda de preguntas para recoger las inquietudes. Bienvenido, Diego, y por favor, te damos la palabra.
Vale, muchas gracias. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y todas. Bueno, como ustedes pueden ver, esta es una investigación que hicimos con un equipo de investigación de la UST de acá de Antofagasta, Chile. El título, lo podemos observar, ¿cierto?, en la diapositiva, es Análisis del conflicto interparental percibido, estrategias de afrontamiento en algunos indicadores de salud mental en niños, niñas y adolescentes. Primero que todo, me gustaría situar este concepto de conflicto interparental, que en esta investigación en particular lo extrajimos de la literatura más bien inglesa. Este es un concepto que involucra cualquier tipo de conflicto entre ambas figuras parentales dentro de un contexto de una dinámica familiar, que eso resulta en algún punto esperable como fenómeno. No obstante, los autores que plantearon este concepto hacen una distinción entre dos grandes subdimensiones, por así decirlo. La primera tiene que ver con los conflictos que pueden ser tildados como constructivos, en donde en la dinámica de pareja parental ambas figuras contribuyen a que estos conflictos que son esperables por la crianza, por cuestiones económicas, que acontecen generalmente en el ámbito familiar, se resuelvan de forma adecuada, haya acuerdos y eventualmente un afrontamiento positivo de esta diada parental respecto a estos conflictos. Pero esta otra subdimensión, y es la que interesa en esta investigación que llevamos a cabo, es la de los conflictos interparentales que se transforman en conflictos destructivos, en los cuales prima eventualmente una sensación de hostilidad dentro de la dinámica familiar, del contexto familiar, que es percibida justamente por los hijos e hijas en común, en donde, por ejemplo, no hay resolución de los conflictos, de hecho prima, por ejemplo, la indiferencia por parte de una de las figuras parentales. Además, existe o es percibido un contexto dentro de la familia como amenazante, es decir, el niño o niña que logra ser espectador de este tipo de circunstancias lo evidencia como que podría haber algún tipo de amenaza respecto a su integridad psicológica o incluso física. Otro de los fenómenos que ocurren dentro de estos conflictos más destructivos en la dinámica parental tiene relación con la autoculpa. Esto tiene relación más bien con que el niño, la niña, el hijo, ¿cierto?, tiende a pensar que los conflictos entre los padres se deben a cuestiones que ha realizado en el colegio, acciones de conducta en la casa, y se atribuye la culpa, digamos, de que ambas figuras parentales estén en disputa. Y un fenómeno de interés dentro de estos conflictos destructivos es la triangulación, cuando alguna de estas figuras parentales busca tener como una coalición con uno de estos hijos en contra de la otra figura parental en particular, sea el padre o la madre. Estos conflictos destructivos se diferencian de otros fenómenos como por ejemplo la violencia intrafamiliar, en el sentido de que son crónicos, son intensos, no llegan al punto de violencia, pero sí es vivir y desarrollarse en un contexto de alto nivel de tensión y alto nivel de hostilidad. De hecho, la literatura ha sido como bien extensa, la evidencia disponible en relacionar estas formas de conflicto más bien destructivos en el ámbito interparental con distintos efectos a corto, a mediano y a largo plazo en la salud mental de las personas, sobre todo de los hijos e hijas que están involucrados en este tipo de dinámica. Se relacionan con sintomatología depresiva, con sintomatología ansiosa, dificultades en el ámbito de apego. De hecho, a largo plazo, estos hijos, hijas, cuando crecen y configuran y conforman sus propias familias, generalmente tienen dificultades también en el ámbito de pareja, dificultades para conectar emocionalmente con sus hijos e hijas, y eso, digamos, ha sido documentado extensamente en los estudios disponibles. Ahora, uno tendría a pensar un poco que esta dinámica de conflicto entre la pareja, que es en el eje parental, podría suceder mayormente en familias separadas y divorciadas, que eso efectivamente es así. Pero también un elemento relevante que me gustaría contextualizar es que este tipo de fenómeno es como un fenómeno súper silente, silencioso, sutil, y que también acontece en parejas que se encuentran juntas, ¿cierto? El alto conflicto a nivel familiar también podría acontecer en familias intactas, por así decirlo, en donde no haya separación ni divorcios asociados. No obstante esto, algunas cifras, ¿cierto?, que me gustaría contextualizar, sobre todo pensando que son circunstancias familiares en donde podría haber un nivel alto de conflicto, justamente son los divorcios, ¿sí? De hecho, pese a que ha habido un descenso importante en las uniones de carácter matrimonial, sobre todo en Chile, hay cifras considerables aún en términos de causas tramitadas por divorcio en los distintos tribunales de familia del país, y esto particularmente en Antofagasta es un tema de consideración. De hecho, Antofagasta, pese a que es una ciudad, una región, perdón, con una población
no de las más grandes a nivel nacional, aún así tiene una cantidad considerable de tramitaciones de este tipo en tribunales de familia, donde son circunstancias donde podríamos evidenciar algún nivel de conflicto. De hecho, Antofagasta en particular tiene cifras de causas tramitadas respecto a régimen directo regular, que son la llamada custodia, la mal llamada custodia, ¿cierto? Y también, perdón, el cuidado personal, que es la mal llamada custodia, y régimen directo regular, que es las visitas, ¿cierto? Que en general solo en la ciudad de Antofagasta ascienden a 5.000 aproximadamente en los últimos años, 2023 en particular. Esto de acuerdo a algunas fuentes del Poder Judicial. ¿Por qué es necesario contextualizar estas cifras? Porque, en efecto, en este tipo de circunstancias de disputa que pasan a un terreno legal, podría haber acontecido anteriormente algún nivel de conflicto interparental que no fue solucionado en su momento y que eventualmente llegó a este terreno más judicial en particular. Ahora, es dable señalar que hay cifra negra en este ámbito, es decir, muchos conflictos no llegan al escenario judicial y, digamos, no contamos con cifras en cuanto a prevalencia de este fenómeno en todas las familias, digamos, de la región en particular. Eso nos hizo pensar como equipo de investigación de cuáles podrían ser factores protectores y de riesgo respecto a cómo los niños, niñas, adolescentes enfrentan estas circunstancias de hostilidad crónica que viven muchas parejas parentales, ¿ya? Y en este ámbito, uno de los factores que se ha relacionado en la literatura son las estrategias de afrontamiento. Algunos autores como Morales Rodríguez lo definen como que son respuestas eficaces que tienden a desplegar los niños y niñas para regular el impacto que pueden tener algunos estresores de la vida cotidiana, justamente como pueden ser los conflictos interparentales. De hecho, lo dividen en dos. Uno que puede ser tildado como una especie de factor protector, que es el afrontamiento centrado en el problema, en donde el niño, la niña, el adolescente busca solucionar activamente el problema, buscar apoyo, mejor dicho, soporte social en otras personas comunicando el problema, buscando información de lo que le está pasando o manteniendo una actitud positiva u optimista respecto de lo que está aconteciendo y cómo se va a solucionar. Y la otra vereda, por así decirlo, respecto a esta estrategia de afrontamiento es el afrontamiento improductivo, en donde es una especie de factor de riesgo porque las conductas desplegadas por los niños, niñas y adolescentes son la indiferencia, una conducta agresiva, reservarse el problema, ensimismarse, por así decirlo, y evaluaciones cognitivas y conductuales de evitación, es decir, no lidiar directamente, digamos, con esta circunstancia estresora que pueden ser los conflictos interparentales. Teniendo eso en mente, ¿cierto? Dijimos y nos preguntamos, bueno, ¿por qué es relevante en algún punto investigar sobre esto? Ya la literatura nos habla que el CI, el conflicto interparental, está muy estudiado en países desarrollados. Esto que indica que se requiere en algún punto una validación transcultural de este fenómeno, es decir, se expresa de la misma forma en otras latitudes del mundo, en este caso en un país en vías de desarrollo como es Chile. De hecho, las mismas investigaciones lo sugieren así. Ahora, otro punto que da relevancia, por así decirlo, a esta investigación, tiene relación con que es extensa, vasta la literatura que ha asociado este fenómeno familiar en particular con efectos importantes en la salud mental y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Por lo cual, en Chile en particular, no hay estudios que hayan, o hasta donde llega nuestro conocimiento, ¿cierto? Estudios que hayan profundizado justamente este fenómeno en particular. Y por último, otra de las razones que nos motivó tiene que ver con las cifras. Las cifras son alarmantes en algún punto, pese a que, en estricto rigor, hay parejas que no llegan al matrimonio, hay muchos divorcios, muchas separaciones y mucha disputa por cuidado y eventualmente por visita de niños, niñas en los tribunales de Chile. Dicho eso, las preguntas que nos hicimos fueron cuál es la relación entre los conflictos interparentales percibidos y algunos indicadores de salud mental que evaluamos: ansiedad, depresión y somatización en este caso, en una región en particular, en este caso Antofagasta, y también nos preguntamos si estas estrategias de afrontamiento posibles de riesgo y de protección ejercían algún rol mediador dentro de esta relación que ya está muy establecida en la literatura. La hipótesis, bueno, nos establecimos como hipótesis que tendríamos a pensar que mientras más perciban los niños el conflicto, iba a ser mayor la ansiedad, la depresión y la somatización que reportaban en términos de sintomatología. Y también, como otra hipótesis, pensamos que estos factores de riesgo y de protección, ambas formas de estrategias de afrontamiento, podrían tener algún tipo de protagonismo en esta relación que ya establecemos, ¿sí? El método que seguimos fueron, bueno, encuestamos a 195 niños y niñas adolescentes entre 12 a 17 años, la media de edad 14 años, le aplicamos algunos cuestionarios para caracterizar la muestra en términos sociodemográficos, aplicamos la escala de conflicto interparental percibido, una escala de síntomas que se llama B6-18, y también aplicamos una escala de afrontamiento para niños específica, ¿cierto?, para este tipo de
este rango etario en particular. Unos aspectos de procedimiento que seguimos tenían que ver con que tomamos contacto con algunos directivos de establecimientos educacionales, apoderados también, para que nos dieran su consentimiento respecto a la participación de sus hijos e hijas, y además pedimos un asentimiento, es decir, que este mismo hijo o hija quisiera participar de la investigación para poder tener esa consideración en términos de autonomía progresiva. Además, uno de los aspectos éticos que resguardó esta investigación tenía que ver con que, como podría evocar algún nivel de malestar producto de las preguntas asociadas a conflictos entre los padres que se le consultaban, teníamos en consideración que aquella persona que manifestara este malestar podía tomar contacto con el equipo de investigación, y nosotros agendábamos una especie de derivación a un centro en particular de apoyo psicológico de la universidad. Algunos análisis de datos que realizamos: hicimos un análisis de correlación, que voy a explicar en breve, y hicimos un análisis de senderos para evaluar la mediación de estas estrategias de afrontamiento como un posible factor protector y un posible factor de riesgo también. Y aquí podemos ver los resultados que obtuvimos, ¿cierto? Teníamos esta hipótesis de mientras más subía el conflicto, más podría subir también esta sintomatología que reportaban los niños, niñas y adolescentes. Eso fue así. De hecho, comprobamos la hipótesis de que mientras más se reportaba conflicto, más había sintomatología. No obstante, lo dividimos por las dimensiones del conflicto. Esta dimensión que obedece a las propiedades del conflicto tiene que ver con la intensidad, la frecuencia, la duración del conflicto. Mientras los niños, niñas y adolescentes más reportaban que el conflicto duraba, era crónico y era frecuente, más sintomatología tendían a reportar, mejor dicho. Lo mismo respecto a la amenaza. Mientras más sentían que su integridad física, psicológica, se veía amenazada, valga la redundancia, respecto al conflicto, mayor era su sintomatología ansiosa, depresiva y de somatización. Y lo mismo hicimos con la autoculpa, que recordar que era esta parte de que el niño, niña, adolescente atribuye que el contenido del conflicto o por qué están peleando los padres tiene que ver con acciones que ha cometido en el colegio, en la casa, cuestiones de conducta, entre otras cosas. Mientras más los niños, niñas y adolescentes reportaban autoculpa, más sintomatología de las 3 dimensiones que he ido comentando, los niños, niñas reportaban. Y lo mismo sucedió con la escala global, conflicto interparental global percibido, también tenía un impacto en el malestar psicológico. Después hicimos un análisis de los factores protectores y de riesgo, en este caso con las estrategias de afrontamiento. ¿Sí? Hicimos un análisis de sendero, decidimos controlar la variable edad, por esto de que la literatura mencionaba que a mayor edad podría haber otras formas de afrontar este tipo de conflicto. Curiosamente, como podemos ver en este diagrama de sendero, la estrategia de afrontamiento centrada en el problema, que involucra esto como de buscar apoyo, buscar información, el optimismo, una perspectiva como positiva frente al fenómeno, no tuvo un rol protagónico en esta relación entre el conflicto y el malestar psicológico. Es decir, pareciera ser que no opera como una especie de amortiguador de estas secuelas que podría generar el conflicto interparental en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. No obstante, cuando analizamos este factor de riesgo, que es el afrontamiento improductivo, ahí sí encontramos que tenía efectos significativos, tanto el conflicto interparental respecto al afrontamiento improductivo y a la vez sobre el malestar psicológico. O sea, mediaba esta relación. Es decir, que el conflicto interparental podría ver acentuadas sus consecuencias sobre el malestar, sobre los indicadores de sintomatología que pueden tener los niños, niñas, adolescentes, cuando está operando una estrategia de afrontamiento improductiva por parte de los niños, niñas y adolescentes. Esto quiere decir ser indiferente, desconectarse en términos cognitivos, desconectar las emociones. Cuando el niño o niña se reserva el problema a sí mismo, podría ver mayormente agravada su sintomatología en el ámbito de la salud mental, ¿ya? Entonces se cumplió una hipótesis, pero la otra no dio, digamos, la cobertura que esperábamos, ¿sí? Algunas consideraciones de discusión. Primero que todo, me gustaría situar, me queda poquito tiempo, pero me gustaría situar que este espacio de congreso permite poner sobre la palestra, por así decirlo, un concepto que nos es un poco extraño, ¿sí? Que es el conflicto interparental. Muchas veces en Chile, generalmente se toma más bien la violencia intrafamiliar como contexto o concepto o fenómeno de interés, pero poca valoración se le otorga al conflicto interparental, que es como la antesala, que es como esta cronicidad, esta hostilidad, esta tensión en las cuales operan las familias muchas veces. Otro aspecto relevante tiene que ver con el afrontamiento improductivo. Pareciera ser que es un factor de riesgo el que los niños, niñas y adolescentes operen de esta forma en particular. Y nos llama la atención que muchos niños, niñas y adolescentes operan de esta forma para enfrentar sus distintos problemas, incluso por fuera del conflicto interparental. ¿Bien?
el factor protector de estrategias centradas en el problema, que esto de buscar apoyo, etcétera, no resultó significativo, y esto nos abre la discusión respecto a cómo otros posibles factores protectores podrían ser de ayuda para este tipo de fenómenos en particular, quizás que no fueron considerados en esta investigación. Para ir cerrando, esta investigación no está exenta de limitaciones, hubo una muestra relativamente baja, el diseño del estudio es transversal, por lo cual no nos permitió hacer un seguimiento de cómo evolucionaba esta sintomatología en los niños, niñas y adolescentes, y el área geográfica es delimitada, lo que en algún punto también nos abre la necesidad de hacer otros estudios en particular en otras latitudes del mundo y en particular en otras latitudes de Chile para poder enfatizar en algunas implicancias prácticas, como puede ser justamente generar una mayor concientización sobre los conflictos interparentales, mayores políticas preventivas respecto a nivel estatal, muchas veces respecto a la parentalidad y el funcionamiento familiar saludable. En Chile se tiende mucho como como apuntar con el dedo en coloquial a padres y madres, pero poco se les enseña cómo pueden resolver conflictos. Entonces creo que las políticas preventivas podrían apuntar justamente a este funcionamiento familiar más bien saludable. Y esto, a su vez, este tipo de investigaciones podrían ser transferidas en términos técnicos a profesionales del ámbito clínico, a profesionales del ámbito psicosocial, que muchas veces están como en la detección temprana o en la primera línea, por así decirlo, de atención de familias que podrían eventualmente estar experimentando ese tipo de dinámica. ¿Bien? Entonces, muchas gracias por su atención, ¿cierto? Lamento mi voz, que estoy un poquito resfriado, pero espero que haya todo quedado muy claro. Voy a estar atento a sus preguntas o consultas. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Queremos invitar a todos los panelistas que nos acompañaron en esta parte del Congreso para que podamos iniciar la ronda de preguntas. Bienvenida de vuelta, Viviana, Pía. Bueno, fue un agrado escucharlos, también a Vicente, y hay algunas preguntas que quisiéramos hacerles quizás con algún foco bien específico para cada uno. Hay que recordar que queremos hablar justamente del área más desde la política pública en este panel, y todos ustedes abordaron desde alguna perspectiva cómo podemos aportar en ese punto. Y ahí, Viviana, voy a partir con una pregunta para ti, después voy a enunciar otra pregunta para Vicente y Pía, y finalmente otra más para Diego. Y tiene que ver con las estrategias necesarias para cerrar la brecha entre las políticas públicas y las necesidades emocionales y psicológicas de los niños, niñas y adolescentes. Y teniendo eso en cuenta, me gustaría, Viviana, que pudieras abordar específicamente de qué manera las normativas y las políticas podrían adaptarse para enfrentar el uso indiscriminado de las redes sociales. Esto también en el contexto de la conversación que está actualmente de restringir el uso de celulares adentro de los colegios. Como, ¿qué te parece esta medida? ¿Es una medida que debiese fomentarse adentro y digamos, elevarse a una política nacional? ¿Es algo que contribuiría? Entonces, esa es una primera pregunta. Después va a haber una pregunta para Vicente y Pía, que me gustaría que pudieran concentrarse desde el punto de vista de sus conocimientos y experiencias, cómo se puede proteger a los niños frente al abuso de sus propios familiares, dentro del hogar, de sus padres, y esto, dado que esto no siempre se denuncia, ¿cómo se puede abordar esto desde una política nacional? Y para Diego, las preguntas que salieron también tienen que ver con qué falta aún por hacer en el trabajo realizado, qué obstáculos encontraron, y cómo se puede diferenciar el concepto de violencia interfamiliar con el conflicto interparental. Y más allá de eso, me gustaría que pudieras también referirte a algunas como recomendaciones a la política pública en esta idea del conflicto más interparental, que es algo que quizás no se ha abordado desde esa perspectiva. Así que primero, Viviana, te damos la palabra a ti. Perfecto, muchas gracias, Magdalena. Primero decir que también, desde mi perspectiva, tenemos que mirar la infancia, como lo han dicho los y las colegas, ¿cierto? Vicente, Pía, Diego, como intersectorial, más que fijada en la sintomatología como integralmente, y eso escasea en las políticas públicas. Así que estoy plenamente de acuerdo y me encantaron las presentaciones de los colegas también. Es una pregunta, el de cerrar brechas, porque efectivamente yo creo que hay pocas políticas públicas basadas en elementos científicos, ¿te fijas? Entonces, desde ese lugar también de alguna forma falta que dialogue más la ciencia con las políticas públicas que se articulan en relación a las dimensiones que estamos hablando del maltrato en sus distintas formas, ¿ya?
Desde ese lugar, yo siempre estoy desde la vereda, desde la resiliencia y de cómo abordar la problemática desde los factores protectores, más que de los factores de riesgo. Y desde ahí, Magdalena, queridos y queridas colegas que me escuchan, de alguna otra forma, es como nunca pensé que prohibir fuera necesario. Me explico lo que quiero decir, ¿cierto? Porque siempre mi postura ha sido más bien de mediación parental digital activa, que es un concepto de Sonia Livingstone, que lleva un tiempo, ¿cierto? De alguna forma procesándose, articulándose. Pero la verdad, queridos y queridas colegas, es que la evidencia, no en Chile, sino que en otros países que son más desarrollados que nosotros, da cuenta que en el espacio escolar, por ejemplo, sí ha sido una medida positiva en términos de la convivencia y de los resultados de aprendizaje en los procesos, ¿cierto?, educativos. Entonces, de alguna manera, Magdalena, yo creo que yo siempre lo veo como un primer escalón. Me explico como que si los adultos no tenemos digitalización activa, tanto los educadores, los docentes, como padres o madres o cuidadores principales, va a ser imposible como poder acompañar a nuestros niños y niñas en la digitalización, ¿cierto?, en el mundo digital. Entonces, desde ese lugar yo siento que prohibir no debiese ser lo ideal, insisto, porque en el fondo prohibir, sobre todo en la adolescencia, como sabemos todas y todos, los adolescentes se saltan todas las reglas. Entonces, no debiese ser como el fin de esta situación, pero puede ser una escalera para lograr que la población se alfabetice digitalmente con políticas públicas que tiendan a eso, sobre todo los que cuidamos niños y niñas y adolescentes, o los que trabajamos con niños, niñas, adolescentes, o con adolescentes tardíos en la universidad, por ejemplo. Entonces, desde ese lugar, yo diría que lo veo como un primer escalón, salvo la única excepción donde yo creo que sí vale la pena prohibir y volver a la tierra y volver a jugar es la infancia temprana, ¿cierto? A mí me parece, me resuena mucho y me conmueve cuando veo una guaguita de verdad en coche con un celular mirándolo. Y lo comparo también con otros lugares como Argentina, Uruguay, que tienen peor conectividad que Chile, pero ahí uno ve familias conversando, no el niño y la niña con la tablet sobre la mesa en una cafetería. Entonces, te fijas, Magdalena, son respuestas complejas, pero yo creo que es importante, como decía Vicente, Pía y Diego, visibilizar estas vulneraciones de derechos que están siendo bastante desapercibidas, a pesar de que están escritas no solo en la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, sino que también en otros tratados internacionales que ha suscrito Chile. Muchas gracias, Viviana. Entonces, esta sí sería una medida de protección entonces a los niños en este contexto. Muchas gracias. Le damos entonces la palabra a Vicente y a Pía. No sé quién quiere tomar la palabra ahí para responder. Parto yo, pero porque solo porque retuve la pregunta, que es cómo fomentar la protección de los niños al interior de su familia. Y ¿sabes qué? Yo creo que el gran problema de fondo que hay acá, que mostrábamos con esta investigación, es que los niños de alguna forma han transitado en un sistema donde se entienden como cifras. Y tienes que presentar muchas veces medios de verificación, elementos de verdad para que te crean. Y el gran tema, cuando emerge una vulneración de derechos en una familia, es que a los niños no se le cree. Los niños tienen que pasar por un sinfín de garantes de esa verdad, porque por más que tengamos una declaración de los derechos del niño y declaremos que consagramos el derecho a la participación, finalmente el derecho a la participación es el derecho que más se vulnera. Entonces, por ejemplo, cuando un niño señala en el colegio cosas prácticas, que hay un compañero de curso que lo lacera, que le genera prácticas de violencia, comúnmente llamado bullying, inmediatamente se genera un dispositivo para ver cuál es el grado de veracidad que tiene aquel niño. Lo digo yo por un caso personal, cuando mi hija indica que un niño le realiza prácticas de maltrato con una regla, cuando yo voy al colegio, el colegio me dice, bueno, ¿y cuándo pasó? No, esto viene pasando hace esta cantidad de tiempo. Es que el tema es que tu hija no pidió una profesora, niña de 7 años en ese momento, 6 años, 7 años en ese momento, es que tu hija no pidió una reunión conmigo. La noción de reunión es un concepto del management. Yo vine a comprender quizás la importancia o la implicancia de lo que implica el concepto de reunión, ya cuando estuve a finales de la media, comienzo de la universidad. Pero para que un niño tenga que pasar por un proceso de reunión para que le crean,
ya es el primer elemento que da cuenta de que el niño tiene que llegar con ciertas verdades. La denuncia, el acto de la denuncia, es un acto administrativo que implica ciertas herramientas cognitivas a la hora de asociar estos elementos de protección que te ofrece el sistema con el espacio de restitución de derechos que tú eventualmente puedas tener. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo fomentar la protección de los niños al interior de sus familias? Es primero creyéndole al niño. Y la institucionalidad hoy día, lamentablemente, no le cree a los niños. Tienes que tener un adulto que garantice que aquello que estás diciendo es verdad. Y cuando el niño incluso señala una verdad, la contraparte o la misma institución señala que el niño puede estar dentro de este marco de inoculación de una verdad. Entonces puede estar perfectamente 1 año o 2 en un proceso de restitución de derechos, ya sea judicial o terapéutico, tratando de ver qué tanta verdad tiene aquel relato. Y entre medio no hay restitución de derechos, entre medio hay un proceso administrativo que se está cumpliendo y los tiempos de la ley corren, pero no son los tiempos del niño. Entonces, eso en el fondo es quizás como tema de fondo, Pía. Muchas gracias, Vicente. ¿Te gustaría agregar algo, Pía? Sí, la verdad, bueno, obviamente sumarme a todas las palabras de Vicente. Creo que también, y volviendo un poco a lo que hablábamos dentro de la misma presentación, creo que acá muchas veces lo que falta también es este tema de interoperatividad. Creo que justamente hay actores que para la protección efectiva de un niño necesitan estar constantemente presentes, tienen que tener las capacidades adecuadas y sobre todo los saberes adecuados para poder actuar, como lo es probablemente la comunidad educativa, que es prácticamente donde los niños pasan la mayor parte del tiempo. Creo que si no tenemos a las comunidades, a todos los sistemas que rodean al niño y con los que está constantemente interactuando, nuevamente caemos en este problema de tener simplemente un rasgo visto y olvidando todo el resto. Así que creo que la verdad, para una protección efectiva y para promover la protección sobre todo a niños y sobre todo en contextos mucho más vulnerables, es necesario que las comunidades estén activas, las diferentes instituciones, y que tengamos actores como profesores, como médicos, que sabemos que son, que además tienen un deber de denunciar en el caso de que pase algo, mucho más activo y mucho más presente de la vida de los niños. Muchas gracias. Es decir, los actores, los adultos que rodean a los niños fuera de sus familias, en esos casos serían quienes están llamados en primer lugar a ser los que están más atentos, sobre todo los colegios, que puedan ser, digamos, un factor protector de estas situaciones cuando suceden eventos como estos dentro de la familia. Entonces ahí hay que hacer un llamado principalmente a otros actores para poder articularse bien y responder de forma adecuada a las situaciones que puedan surgir, ¿cierto? Muchas gracias a ambos por la respuesta. Y Diego, te damos la palabra para que puedas responder, por favor. Vale, gracias. Bueno, la primera pregunta me parece que era la diferencia entre conflicto interparental y esta violencia interfamiliar o intrafamiliar, dependiendo del enfoque que uno quiera, ¿cierto? Lo primero hay que aclarar que ambos conceptos están relacionados. Conflicto interparental aduce generalmente a la percepción, por ejemplo, que tiene el niño o niña de desacuerdos que no se resuelven generalmente en la dinámica parental. Por ejemplo, el niño o niña puede percibir que ambos padres, después de discutir una cuestión cotidiana, quedan enemistados, o que eventualmente los ve que en la relación de padres y de pareja no son felices, o incluso considera, por ejemplo, que el tono que utilizan cuando discuten temáticas cotidianas puede ser en algún punto como amenazante. Como por dar algunos ejemplos, ¿cierto? Violencia intrafamiliar implica más cuestiones más profundas, ¿cierto? Puede ser el conflicto interparental un peldaño previo, pero la violencia intrafamiliar podría implicar ya episodios de violencia física, episodios de violencia sexual, de violencia económica, tanto en la dinámica conyugal, por así decirlo, de ambos padres, y también hacia los restantes integrantes de la familia. Entonces,
No descarto que el conflicto interparental puede eventualmente ser la vía de entrada, la escalera, como ocupaba recién ese concepto de la colega, respecto a la violencia intrafamiliar. De hecho, son conceptos muy relacionados, pero que tienen estas como sutilezas, por así decirlo, de diferencia. El conflicto interparental está más enfocado a esta percepción de un contexto crónico, de tensión, en donde el niño o niña percibe que ambos padres están más situados en el conflicto que en sus propias necesidades. Bien, no son como episodios aislados. Y respecto a la otra pregunta, ¿cómo integrar todos estos elementos respecto a las políticas públicas, ¿cierto? Yo considero que en lo particular Chile es un país muy reactivo. Cuando sucede un acontecimiento en particular que afecta a los niños, niñas y adolescentes, es ahí cuando se empiezan a desplegar algunas estrategias para poder ir ayudando. Y los programas que tienen un tinte más promotor o más preventivo son escasos. Y si nos citamos en lo así como concreto, el ejemplo, por ejemplo, de Mejor Niñez, de los programas de protección, los programas de prevención en ese ámbito, finalmente no abordan familias que en una lógica preventiva, sino que ya les pasó algo. Entonces, incluso el concepto respecto a la prevención, sobre todo asociado a la niñez, también está un poco como contaminado en Chile, ¿sí? Yo creo que una de las formas de poder ir abordando e integrando estos temas, primero, favoreciendo que conozcan que existe este tipo de fenómenos, ¿sí? Que no es solo la violencia intrafamiliar, no es solo el maltrato físico, sino que hay una antesala que te va describiendo una ruta que podría convertirse eventualmente en una vulneración de derechos. Y segundo, en Chile hace mucha falta, y en todas las regiones, creo, programas que se aboquen a favorecer recursos sociales en las familias y recursos comunitarios, o sea, que la familia realmente perciba que las instituciones les van a ayudar y no les van a juzgar, ¿sí? Generalmente, a veces, muy escasamente, hay una valoración, en algunos casos positiva, respecto a los SFAM, por ejemplo, con algunos programas familiares, pero a veces son como valoraciones más bien aisladas. En general, las personas tienden a pensar que en los programas de protección especializada van a ser más juzgados que ayudados. Entonces yo creo que esa mirada que viene un poco de la disposición que le atribuye el mismo profesional en su atención, pero también de la cosmovisión colectiva, por así decirlo, que tenemos a nivel social, de los programas de apoyo, debe cambiar, ¿cierto? Ser ayudado en Chile es como algo como que uno evita un poco, y eso no es tan así, pues debiésemos reconocer que a veces necesitamos ayuda y eventualmente la promoción y la prevención son los caminos para poder ir levantando recursos en donde las familias se apoyen, y más un niño o niña, como la investigación que presenté, que no siente que afrontarlo de forma positiva le está ayudando. Eso nos da a entender que quizás los recursos disponibles a nivel individual y a nivel social no son los suficientes para afrontar lo que le está pasando. Entonces, creo que por ahí va esta como de integración en algún punto de cómo estos hallazgos conversan con las políticas públicas, cómo es la forma en que quizás podrían entender este fenómeno en particular las personas encargadas justamente de las políticas públicas y de los recursos. Dejar esta mirada reactiva y centrarse un poco en una mirada más promoción de salud en algún punto y también de prevención. Muchas gracias, Diego. Es muy interesante lo que planteas, porque en realidad no se tienen como recursos disponibles necesariamente, por ejemplo, se me ocurre, para generar espacios de terapia familiar, de terapia pareja, de recursos comunitarios para que existan redes sociales que les permitan apoyarse a esas familias, discutir de estas situaciones y poder salir adelante. Muchas veces son los colegios los lugares en donde se dan estas conversaciones, y los colegios invitan a las familias a participar en el desarrollo de habilidades parentales, porque los colegios son lugares en donde las familias participan de esas comunidades, pero quizás debiesen existir otros mecanismos, ¿cierto? Y otras disponibilidad de recursos fuera de ese espacio, no necesariamente en el espacio escolar, sino que ya en el espacio comunitario, en donde se puedan detectar este tipo de situaciones. A mí me parece fundamental que conversemos sobre cómo podemos ayudar a los padres entonces y a las familias a generar esos vínculos y a mejorar las relaciones que se dan al interior de la familia y que van a también desarrollar otras habilidades en los niños, van a ser un factor de protección finalmente para ellos de distintas medidas. Les agradezco enormemente su participación en nuestro congreso desde la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral y la Fundación Honra. Queremos agradecer su participación en este panel y finalizar este panel de conversación en esta etapa.
También agradecemos a todos los presentes, en especial a quienes nos acompañan de regiones, que sabemos que han sido ya muchos durante esta mañana. Hemos tenido más de 300 conectados al Congreso. Y les informamos que podrán encontrar un link de la encuesta de satisfacción de este módulo y de la actividad con el objetivo de conocer también qué les pareció y qué podemos mejorar respecto de esta versión para la próxima. Agradecemos a todos los panelistas por habernos acompañado, a Viviana, Pía, Vicente y Diego en esta parte, y los invitamos también a que esta tarde a las 2:30 nos volvamos a reunir para la charla magistral del eje 3, que es comprensión del fenómeno de la violencia en la niñez en el espacio escolar, que va a estar presentada por Jorge Varela. Jorge Varela es un académico de la Universidad del Desarrollo, que es especialista en temas de violencia, y que nos va a venir a contar al respecto de este tema de la comprensión del fenómeno de la violencia en la niñez en el espacio escolar. Muchas gracias a todos y nos vemos. Tendremos ahora un receso. Muchas gracias a los que nos han acompañado durante la mañana y los invitamos a seguir acompañándonos durante esta tarde. A las 2:30 nos volvemos a encontrar.